En este momento le damos muchas gracias a Dios por estar delante de ustedes nuevamente, a toda la amada iglesia del Señor Jesús en los cuatro cabos de la tierra, a mis amados hermanos de la iglesia de Monte Sinaí, amigos, amigas, a todos los pastores, ministras, consiervos de esta amada iglesia, al siervo de Dios, mi hermano David Sánchez, un saludo, un abrazo. De parte de sus servidores y amigos, reciban este abrazo de parte de mi amada esposa y de su servidor Cornelio López. Queremos hoy día, amados hermanos, compartir nuevamente la palabra del Señor en este tema que hemos estado llevando algunos días, que el tema general nos dice la familia y la fe. Pero en este día vamos a tomar un tema específico muy bonito de parte de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Por eso rogamos al Espíritu Santo de nuestro Dios que pueda ayudarnos en este momento, y para eso yo quiero pedirle que me pueda acompañar a hacer una pequeña oración. Ahí donde está, le voy a pedir que cierre sus ojos y que pueda elevar su gratitud, su oración a Dios, pidiéndole que nos revele en esta hora lo que Él quiere para nuestra vida. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, yo te ruego en este momento, mi Dios, que tomes mi vida, que tomes mi corazón, que tomen mis labios, que todo este ser que tú has creado, Señor, pueda ser un instrumento útil en tus manos en esta tarde, para llevar este mensaje de amor, de misericordia tuya a tu iglesia, Señor, a toda aquella iglesia que pueda escucharlo, a toda aquella iglesia que pueda entenderlo de esta manera como tú quieres que lo entendamos, Señor. A todos nuestros amigos y amigas que puedan escucharlo, verlo, Señor, sean también edificados con tu palabra. Espíritu Santo, te ruego que uses mi vida y que toques el corazón de esta amada iglesia tuya, nuestros amados, porque amamos a tu iglesia, Señor. No la amamos como tú, es cierto, pero es necesario, Señor, como dice tu palabra, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Yo te ruego, Señor, que en este momento puedas darme de tu unción, de tu palabra, para poder llevar este mensaje, Señor. En el nombre precioso de Jesucristo te lo estoy pidiendo y te lo estoy rogando, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén. Antes de iniciar, amados hermanos, el tema de hoy es muy hermoso, muy importante, le vuelvo a decir, habla acerca de la misma fe. Y este tema lleva como título La fe sometida al Señor. Y le voy a invitar a que abra la escritura. Vayamos a la santa palabra del Señor y busque ahí en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 48, verso 10 y 11. Y vamos a leerlo de esta manera. Si usted lo puede seguir, y si no, escúchelo para la gloria y honra del Señor. He aquí te he purificado. He aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Alabado sea nuestro Dios. Quiero leer este mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente, que dice también a letra, dice: te he refinado, pero no como se refina la plata. Más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Te rescataré por amor de mí. Sí, por amor de mí mismo. No permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Y antes de continuar, amados hermanos, quisiera en esta hora, recuerda, la fe sometida al Señor. Y para mí, amados hermanos, es un gozo el poder, a través de este hermoso tema también, hermanos, cantar con ustedes una alabanza. Usted la conoce. Todas las promesas del Señor Jesús.
Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del hombre fiel, el Señor en su bondad cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Aleluya. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. En ellas para siempre confiaré. Alabado sea nuestro Dios. Todas las promesas del Señor son fieles y son verdaderas, amados hermanos. La verdad es que confiar en Dios es lo mejor y más maravilloso que nos pudo haber pasado conocerlo. En este momento, amados hermanos, quiero empezar a llevar este hermoso mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perdón, se me cayó mi teléfono, pero no importa. La palabra de Dios, amados hermanos, nos enseña que las pruebas y las aflicciones son permitidas por Dios. La palabra de Dios también nos enseña que las pruebas y aflicciones tienen un propósito para nuestras vidas y para nuestras familias en la voluntad del Todopoderoso. Hay una verdad de un objetivo bíblico. Al saber lo que Dios en medio de las pruebas y aflicciones son permitidas, hermano, nos da la confianza de saber y confiar que en ningún momento estaremos desamparados porque Dios tiene control de todo cuanto sucede. Y que en cada una de estas pruebas y de estas aflicciones y luchas, Dios nos enseña los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros, para usted y para mí, para su familia y para mi familia. Por lo que se hace importante estar con la fe sometida en Él, que es nuestro tema de hoy día. En la segunda carta a los Corintios 13:9 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando llegamos nosotros al conocimiento de la palabra de Dios, amados hermanos, muchos de nosotros no llegamos a este conocimiento de Dios por nuestra propia voluntad. No tuvimos el deseo de decir, yo quiero ser cristiano. ¿Por qué digo esto, amado hermano? Porque por lo general, en la gran mayoría de los testimonios y todos los casos en el cual nosotros vemos la salvación personal de cada uno de nosotros, encontraremos un orden común, algo que es similar, tal vez en diferentes pruebas y luchas. Y esto es por las necesidades materiales, por aflicciones físicas, por problemas familiares disfuncionales, por enfermedades o adicciones a cualquier vicio que ya no son soportables muchas veces, etcétera, muchas cosas. Pero no hay uno solo, yo pienso, perdón, a lo mejor me equivoco,
pero la gran mayoría de nosotros hemos llegado a las plantas del Señor Jesucristo por una necesidad. Solo llegamos al conocimiento de Dios cuando ya no encontramos la salida a todos esos problemas y más. Y es cuando escuchamos que alguien nos ha predicado, nos dice a través de la voz de Dios por medio de su hermosa palabra de amor. Y muchos de nosotros escuchamos este verso, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y nosotros le empezamos a creer a Dios. Y por medio de nuestro Señor Jesucristo y de esa entrega total en la cruz del Calvario, entregando ahí su vida, muriendo en la cruz por ti y por mí, pero resucitó para gloria de su nombre y para beneficio de nosotros. En esa fe y en esa entrega que fue total, nosotros tenemos la respuesta a todas y cada una de nuestras necesidades y de nuestras aflicciones. Es de ahí este canto: todas las promesas del Señor Jesús son poderosas, pero en fe. Aunque es también una realidad que por medio de su consejo nos da seguridad y en esas luchas y en esas pruebas. En San Juan 16:33 tú conoces este pasaje: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cada una de sus promesas son fieles y verdaderas, por lo que nuestra fe debe de estar puesta en ello. Pero no podemos dejar de mirar que nuestra ciudadanía, amado hermano, tu ciudadanía y la mía, aunque seamos mexicanos aquí en la tierra, nuestra ciudadanía se encuentra en el reino de los cielos, no en esta tierra, sino que tenemos que pasar muchas veces por un proceso de purificación. Es por eso que cuando predicamos el evangelio de paz de nuestro Señor Jesucristo, nosotros no le decimos a las gentes que las dificultades se van a acabar o sus necesidades se van a acabar, sino que predicamos que dice su palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esta es la respuesta inmediata a toda necesidad, la paz del Señor Jesucristo. Y tener esa seguridad, amada iglesia, amigos, hermanos, sabemos que vamos a alcanzar finalmente esa gran bendición que nos está preparada, una vida plena en Cristo, en su presencia, y que aún así en este mundo cada día es nuestra confianza que está con nosotros, por lo que nos aconseja hoy la fe sometida a Él. Dice en la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, verso 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, para que sea manifestado Jesucristo. No pierdas esto de vista, amada iglesia. No pierdas esto de vista. Somos sometidos a prueba y no es por Dios, porque Dios no puede ser probado, sino por el medio que nos rodea. Cuando ya hemos dejado sus costumbres y no participamos más de ellas, porque somos obedientes al llamado de Dios por medio de la fe. Dice la palabra del Señor en la Nueva Traducción Viviente, Juan 15, dice: si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero, dice el Señor. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte de este mundo. Usted ya no es de este mundo, amada iglesia. Y dice la palabra del Señor: yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? Dice el Señor: el esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Pero esto es reflexivo, hermano. En el tiempo pasado y en este tiempo mucha gente no quiere escuchar la voz de Dios. Pero usted y yo sí le hemos escuchado y sabemos que nuestra fe debe estar sometida a Él. Y nos lleva que recordemos que en medio de las pruebas y las aflicciones, el Espíritu Santo siempre nos guiará a la verdad por su paz
y a la consolación en medio de todas esas situaciones difíciles. Por eso en Marcos dice de esta manera: y es necesario que el evangelio sea predicado ante a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis. No os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano dice, advierte la palabra, y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas aquí viene la promesa: más que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces la palabra, hermano, nosotros no estamos ignorantes de ello. Se nos ha revelado desde hace más de 2000 años, 2000, 6000 años. La palabra se ha escrito en todo el antes y después del Señor Jesucristo, para advertirnos que todo aquel que en Él cree no se va a perder, pero es necesario pasar un proceso. Cuando escuchamos este consejo directamente del Señor Jesucristo, tenemos que tener en cuenta, amada iglesia, que tarde que temprano esto se va a cumplir en cada uno de nosotros, en cada una de esa iglesia, antes que Cristo venga. Y sucederán muchas cosas en medio de nosotros, como en el tiempo que vivimos por causa de la pandemia hoy. Pero también vemos la desintegración de familias completas. No es la peste también la que destruye, sino hay desintegración familiar, la supuesta diversidad de géneros, drogadicción, prostitución, alcoholismo, etcétera. Tantas cosas que están perdiendo al ser humano. Por lo que es necesario desde hoy, y si aún no lo vivimos así, debemos de tener la fe sometida al Señor. Si no es así, tenemos que aprender y empezar desde este momento. Por eso dice Santiago 1, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aún en la medio de la fe, aún en medio de la dificultad, amado hermano, la fe nos permite estar firmes y tener todo en el nombre del Señor Jesucristo. No somos niños mimados de Dios, amado hermano. No somos nietos, no somos sobrinos de Dios. Somos hijos, comprados por la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Y esto nos hace aptos en la fe. Tú eres apto en la fe, yo soy apto en la fe. Eres apto en los dones del Espíritu Santo, en la gracia que empieza en el horno de la prueba y la aflicción. Y no tener miedo en cualquier que sea nuestra situación actual o futura, no lo sabemos, porque somos y seremos guardados por el poder de Dios en nuestras vidas e integridad espiritual. Recuerdo a Daniel cuando fue arrojado al horno de fuego. Bueno, sus amigos, usted lo recuerda, aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, decían. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. La fe sometida a Dios. Cuando nosotros tenemos toda nuestra fe sometida en Dios, hermano, iglesia, amigo, amiga, pastor, ministra, en el camino de la fe todo viene de Dios para bendición. Y a través de este texto que nosotros conocemos y viene a fortalecer aún más nuestra fe, que sometida a Él es fortaleza. Dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y tú te lo sabes y lo has repetido. Pero dice en la siguiente parte, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y yo sé que tú eres llamado. Yo sé que tú eres llamada, que tú eres escogida por Dios, escogido por Dios. Muchos cristianos se sorprenden cuando tienen pruebas, cuando tienen algunos cristianos miran las pruebas como algo ajeno a Dios. Esto es incorrecto. Las pruebas tienen un propósito para nuestras vidas. Dios las permite para nuestro crecimiento
en la vida cristiana. La carta a Pedro, la primera carta, capítulo 1, verso 6 y 7, dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada. Aquí es bien hermoso. Tu fe va a ser probada porque es más preciosa que el oro, pero dice su palabra misma, es probada con fuego, pero sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aleluya. El Señor Jesucristo nos enseñó claramente acerca de la aflicción. Algunas variedades de árboles, tú los conoces, se hacen fuertes cuando el viento los azota, como la palmera. La palmera es azotada por huracanes, se ladea para un lado y para otro, casi se cae al piso, pero se vuelve a levantar poderosa. Así es el cristiano. Siempre contaremos con la ayuda del Señor en todo momento, y cuando hemos estado en horas difíciles, solamente es clamar a Él. Clamar a Él. Por eso dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y nos responde, y salimos fuertes en medio de toda prueba, porque lo hemos leído. 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. San Pablo reconoció que en medio de las pruebas oportunamente da un progreso. En medio de las pruebas nos dan oportunidades también de crecer. Si nuestras pruebas son fuertes, pero también nuestra fe es sometida al Señor Jesucristo, todo lo que pase a nuestro alrededor nos hace cada vez más fuertes, porque todo lo que te permita será para bien. Dios lo permite para ser fortalecidos, no solamente personal, familiarmente. Veamos en las pruebas como una oportunidad de practicar nuestra fe. En Filipenses 1 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que si mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué importante es el testimonio de la fe. Qué importante es que te vean tus hijos, tus familiares, tus parientes, que tú eres un hombre, una mujer de fe, un pastor de fe, una ministra de fe. Y los que te rodean mirarán la fe, y algún día van a ser ellos los que sean esos portadores de esa fe inquebrantable en el nombre de Jesús. La fe debe ser sometida completamente a prueba, pero al ser sometida nuestra fe al Señor, somos guardados porque somos salvos por su sangre preciosa. Que sois guardados, dice la palabra, por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo sea necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tal vez un poco de tiempo, amado hermano, hermana, pastor, ministra, tal vez un poco de tiempo. Las posesiones, a veces, las pruebas vienen en diferentes áreas de nuestra vida. En las posesiones y dones por la fe deben ser probadas. El Señor Jesús tomó nuestro lugar y cumplió la justicia divina en nuestro favor. El Señor fue probado en todo. Nosotros no seremos excluidos, amada iglesia, de esta prueba. No seremos excluidos, pero cuando lo seamos, será por amor de nuestro Señor Jesucristo. Encaremos la prueba y venzamos en el nombre de Jesús, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este verso 8 en la primera de Pedro 1:8 dice: a quien amáis,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. No le vemos, le sentimos y nos gozamos en medio de la lucha, porque sabemos que un día estaremos juntamente con nuestro Salvador, allí en los cielos. Las pruebas más terribles para la familia son las economías. Un enfoque equivocado es tener a la insolvencia financiera, es temer a la insolvencia financiera, porque la visión de ruina tiene que ver con la posición y rango en la vida. Y si en verdad es una prueba difícil. La perspectiva correcta es someter nuestra fe al Señor. Si permite la quiebra de la familia, Él nos dará la salida, su gracia y poder. Fe en esperanza y no en arrogancia. En Eclesiastés dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que son engendrados nada les queda en la mano. La fe sometida al Señor se satisface un poco o con un mucho. La sumisión de nuestra fe al Señor es proporcional al conocimiento de su fidelidad para con nosotros y nuestra familia. No tengamos temor a ser probados en nuestra fe. Con toda seguridad el Señor nos sacará adelante y con nuestra fe intacta y fortalecida. Gloria al Señor. Dice Filipenses: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Me llama mucho la atención, amado hermano. Me llama mucho la atención, iglesia, esto último. Le repito textualmente lo que dije como lo escuchó. La fe sometida al Señor satisface un poco o con un mucho. La sumisión de nuestra fe al Señor es proporcional al conocimiento de su fidelidad para con nosotros y para nuestra familia. ¿Qué es esto? En todo este tiempo de confinamiento, amada iglesia, ¿cuántos hemos aprendido a conocer a nuestro Dios? ¿Cuántos hemos aprendido a que podemos depender absolutamente y totalmente y directamente de Dios? ¿Cómo será luego entonces nuestro regreso al templo? ¿Con qué actitud regresaremos, amados hermanos? Hay prohibiciones para regresar abiertamente, pero los que podamos regresar, ¿cómo vamos a regresar otra vez al templo? ¿Con qué actitud? Otra vez a las casas de oración, ¿con qué actitud? El texto inicial nos llevó a considerar como tema la fe sometida al Señor. He aquí te he purificado y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré. Para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro, dice el Señor. Y te repito la Nueva Traducción: te he refinado, pero no como se refina la plata, más bien te he refinado en el horno del sufrimiento. Pero dice: te rescataré por amor de mí mismo, por amor de mí, sí, por amor de mí mismo. Aquí hay un punto y seguido: no permitiré que se manche mi reputación, ni compartiré mi gloria con los ídolos. Amado hermano, en medio de la prueba y de la lucha, no podemos y no nos debemos de permitir siquiera blasfemar el nombre del Señor. En todo y por todo, el nombre del Señor debe de ser glorificado. Y tampoco le vamos a dar la gloria a nadie más. Amigo, amiga, si tú escuchas esto y el Señor te responde en tu necesidad, Él es el que te va a ayudar por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Y entonces no comparte el Señor su gloria con los ídolos. La visión es reconocer que la prueba y la aflicción nos lleva a darle la gloria a Dios en todo.
y no reconocer a otro conducto. Esta es la recopilación, porque todo es permitido por Él, todo. La visión de la prueba de la fe es como lo sintió Pedro. Es que la fe, tu fe, mi fe, es más preciosa que el oro. Y lo es porque sin lugar a duda, nadie verá al Señor sin fe. Sometida pues nuestra fe al Señor, tengamos fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Vamos a someter nuestra fe al Señor. Si todavía no hace falta, tal vez no ores y no le pidas fe. Pero si en medio de este momento tú estás pasando una prueba difícil, somete tu fe. Somete tu fe al que todo lo puede. Dale tu vida, dale tu necesidad, dice Pedro también, echar sobre Él toda vuestra ansiedad. En este momento, entrégale tu problema, entrégale tu carga. Tal vez ya no puedas con la aflicción, tal vez ya no puedas con la necesidad, tal vez ya no puedas porque sientes que tus fuerzas están acabando. Pero Él que llevó la cruz, Él que fue crucificado en la cruz, Él que entregó su vida y su sangre por ti y por mí, Él que pudo vencer a la muerte, Él que pudo a través de su llaga sanar a muchos, Él que abrió el reino de los cielos para ti, para mí, para todos los que creen en Él. Él es el consumador de la fe y su nombre es Jesucristo. Padre, en este momento te doy gracias. Te doy gracias, Señor, porque me permites poder estar y compartir esta hermosa palabra. Señor, es tu palabra, no es mi palabra. Es tu voluntad, no la nuestra, Señor. Si alguno de mis hermanos está padeciendo, Señor, ayúdale. Tú puedes hacerlo. Tú tienes poder para hacer todas las cosas. Por eso sometemos nuestra fe a ti, Señor, que eres el consumador de esa fe. Por favor, toma tu iglesia, toma este pueblo, Señor, y enséñanos. Enséñanos que tus promesas son fieles y verdaderas y que todo lo que has prometido se cumplirá para gloria de tu nombre. Pongo en tus manos a todos nuestros amigos y amigas que puedan escucharlo. No sé hasta dónde puede llegar este sonido, puede llegar este video, puede llegar este audio, Señor. Yo no sé hasta dónde tú lo permitas. Pero si hay un corazón ahí que necesite de ti, puede ser tu Espíritu Santo que lo toque y que abra sus labios para confesarte como su único y suficiente Salvador personal. Te lo pido en este momento, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice a nuestro México y las naciones, Señor. Y todo esto, Señor, está en tus manos porque sometemos a ti nuestra fe. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Amado hermano, que el Señor le bendiga y el Señor le guarde. La paz de Dios. Bendiciones a todos.